2 o 3, 4, no sé cuántos se aventaron el día de hoy. Vamos a permanecer de pie. Y vamos a abrir nuestra Biblia en... ¿Quién trajo Biblia? Amén. Vamos a abrir Daniel, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Y me indica con un amén si ya está ahí. O dígame, Pedro, espérame tantito, ya mero llego. Daniel, capítulo 1, versículo 3 al 8. Ahora sí, iglesia, ¿ya está ahí? Amén. Muy bien. Y si no trae Biblia, júntese con alguien que trae Biblia, que se llama cristiano. Dice la palabra de Dios en Daniel 1:3, dice, y dijo el rey a Espenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Versículo 4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, a Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. Hasta ahí la lectura. Papá, te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias, papá, por estar aquí, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca. Que sea un instrumento, Señor, en tus manos para poder transmitir, papá, lo que hay en tu corazón. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que se está paseando en este lugar, dándole vida, papá, a esta palabra. Y que sea de impacto, Señor, que sea de bendición, papá, para nosotros, papá. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y podemos tomar nuestro lugar. Y sabemos que estamos en el mes de... A ver, otra vez, iglesia, estamos en el mes de cultura. Y hoy vamos a ver 2 puntos que se llaman Somos Uno y Somos Familia. Si podemos proyectar, ahí está. Hay excelencia allá atrás. Amén. Hay que aprovechar el escenario, digo, para quedar bien, ¿no? Entonces, dice, somos uno. Creemos en un destino grande que yace en el poder del acuerdo. Y vamos al punto de somos familia. Dice, nuestra base es amarnos, nuestra estrategia servirnos y nuestra meta llegar juntos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos ya son uno? ¿Cuántos ya creemos que somos familia? Amén. Yo creo que son puntos, no quiero decir sencillos, pero yo creo que es algo que ya vivimos, ¿no? Ya de pero lo digo por fe, si no pasa. Yo creo que somos familia. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que formamos parte de la misma familia, que tenemos al mismo Padre en común, tenemos al mismo Salvador en común, tenemos ese acceso a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta historia, ya entrando en materia, nos habla de una época donde el pueblo de Israel es cateado, es
invadido, y el rey Nabucodonosor sitia toda la ciudad y trae cautivos a varios del pueblo de Israel. En Reyes nos da una perspectiva más clara a quién se trae, pero aquí también podemos ver que el rey le dice que se traigan aquellos que son parte de la realeza. ¿Cuántos son de la realeza esta noche? ¿Cuántos creen que forman parte de la realeza? Que dentro de su cuerpo corre sangre de realeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No tenemos duda de nuestra identidad, iglesia? Amén, eso me gusta. Entonces, es claro y es específico por qué personas van a traer al pueblo de Israel. Habla de todas aquellas que puedan ser aptas para estar en el palacio, en estar en la casa del rey. En Reyes te dice que solamente se quedaron aquellos que no eran prominentes, aquellos que no ocupaban las alturas, se quedaron todos aquellos pobres, que así dice la palabra de Dios. Yo no lo digo, así dice la palabra. Léelo en Segunda de Reyes, si no me equivoco está entre el capítulo 24, si mi mente no me falla, y habla que se quedaron los pobres. Dice que se trajo a todos los príncipes, se trajo a toda la familia real para Nabucodonosor a su casa, se trajo a herreros y se trajo un montón de gente que producía en el reino, que estaba apta para estar en la casa del rey. Entonces, desde ahí partimos. Hubo un cateo, se trajeron a todo el pueblo de cautivos, y estos se encontraban en una tierra que no era su tierra. Se encontraban en una nación que no era su nación. Se encontraban en un lugar donde había muchas cosas contrarias a lo que permanecían o a lo que se debería de mostrar en la vida del pueblo de Israel. Realmente esta parte nos enseña mucho, nos enseña la forma que el enemigo quiere actuar y la manera que el enemigo quiere cambiar y querernos hacer salir de nuestra identidad, de hacernos salir de realmente de donde pertenecemos. Realmente el pueblo de Israel, ahí se está cumpliendo una profecía donde a causa de su rebeldía, porque era un pueblo rebelde, ¿no? De eso no hay aquí esta noche, ¿verdad? Era un pueblo rebelde, un pueblo que muchos optaban por no seguir o no obedecer a Dios. Entonces Dios les manda castigo y llega el rey Nabucodonosor y ataca esta ciudad. Entonces, partiendo de todo esto, nos encontramos en la historia donde hay 4 personajes, que los últimos 3 son más conocidos por el nombre que le dan en Babilonia, que realmente por su nombre que viene del pueblo de Israel. De hecho, yo me lo sé más así que del otro lado. ¿Cuántos dicen? Entonces todos los conocemos más de esa parte. Pero hay algo que me causa, que en el libro de Daniel vemos que Daniel le sigue llamando Daniel. Pero bueno, en la parte de ser familia y de ser uno, lo que Dios ponía en mi corazón era algo que veía en esa historia. Realmente vemos que y podemos entender que no todos los del pueblo de Israel decidieron no contaminarse. No todos los del pueblo de Israel decidieron no comer lo que comía el rey. No todos de los que venían de Israel, que habían sido llevados cautivos a Babilonia, decidieron no tomar del vino que tomaba el rey. Y muchos fueron parte de lo que se los ofreció. Porque pues imagínate, estás en un lugar que no es tu casa, estás en un lugar que no es tu nación, y el rey, la mera autoridad de ese lugar, da una indicación que a todos los que se trajeron les den del mismo alimento que él comía, de la misma bebida que él tomaba. Entonces, hay algo que puedo ver en esa historia sobre estos cuatro personajes que me habla de unidad y me habla de ser familia. Porque realmente el ser familia o el ser uno está implicado en tomar una decisión. Mismo Juan 1:12 nos dice, ¿qué nos dice la Biblia, iglesia? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo bueno de hablar con una iglesia que sabe Biblia. Entonces,
Si te fijas en esa expresión, te habla de aquellos que lo recibieron. Tuvieron que tomar una decisión. Tuvieron que aceptarlo a Él. Tuvieron que tomar una decisión de creer en el nombre de Jesús. Y eso te da acceso a ser parte de la familia de Dios. Entonces, hay una decisión que tienes que tomar. Hay una decisión que tienes que tomar para ser uno o para ser familia. En el mundo natural, realmente, si te fijas, los padres no escogen a sus hijos. No se fijan en qué talentos quieren para sus hijos, no se fijan en los dones que tal vez quieren que sus hijos vengan equipados. No hay elección, van a venir a una mezcla de ADN, de sangre, entre el ADN de la mujer y el hombre se va a formar, pero realmente no es un catálogo para ver a él le voy a poner que sea inteligente, a él le voy a poner que sea guapo, a él le voy a poner que sea carismático, a él le voy a poner que tenga muchas habilidades, a él le voy a poner dones, talentos. Realmente como padres no podemos escoger a nuestros hijos, ¿verdad? Y tampoco los hijos pueden escoger a sus padres, ¿o no? No los podemos escoger, pero sí podemos decidir ser parte de una familia. Sí podemos decidir permanecer o pertenecer en la familia que naturalmente Dios te dio y ser parte de ella. Y es lo mismo en el reino, iglesia. Tenemos que decidir ser parte de su familia. Tenemos que decidir abrir la decisión de poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que decidir creerle a Él para poder ser llamados sus hijos o no. Todo implica de una decisión. Leímos que nuestros puntos de cultura de ser uno y ser familia, el primero habla de estar de acuerdo. Y el estar de acuerdo es una decisión. Implica decidir, ponerme de acuerdo o unirme con lo que hay en la voluntad de la otra persona que está al lado. Podemos ver en la Biblia que dice cuando dos o tres o más están congregados en su nombre, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero tiene que haber un acuerdo, decidir estar junto con otra persona. Tengo que decidir ponerme de acuerdo en unirme al mismo propósito o a la misma visión que tiene la otra persona para poder ser uno, ser familia. Pero dile que tienes al lado, implica una decisión. Vamos, dilo otra vez, una vez más, implica una decisión. La situación de esta historia nos habla que el rey da una orden. El rey dice algo que se tiene que hacer, y el encargado del rey, que está encargado de estos 4 personajes, tiene que cumplir la orden del rey. Entonces va con ellos y les lleva la porción que tiene que llevar de alimento y de bebida. Pero hubo alguien que se levantó y dijo: por favor, no hagas que yo me contamine, podemos cambiar el menú. Pero lo que más me llama la atención, y la Biblia no lo dice, es cómo entre ellos se pusieron de acuerdo para estar firmes en la decisión. Imagínate, están como extranjeros, imagínate, están en un lugar extraño, y el que está dictaminando la regla es el rey. ¿Sabían que eso se pudiera tomar en cuenta como no querer ser parte de ese reino, o no estar de acuerdo con el rey, o ir en contra del rey? Y que podría implicar castigos o ciertas cosas severas o hasta la muerte. Pero aún en medio de eso hubo 4 que se pudieron poner de acuerdo para tomar una decisión. Decidieron estar en un mismo sentir, decidieron estar en un mismo propósito, decidieron estar en una misma visión. Y hay poder en medio de eso, iglesia. Hay poder cuando en un lugar, no importa que no sea tu casa, que no sea tu nación, que no sea tu lugar de normal estadía, pero cuando en cualquier lugar tú te puedes poner de acuerdo con alguien, hay poder en medio de ese lugar.
La Biblia nos habla que cuando 2 o 3 o más están congregados en su nombre, va a haber bendición. La presencia de Dios va a estar en medio de ese lugar. Y cuando la presencia de Dios está en medio de ese lugar, sabemos lo que puede pasar. Pero para eso tiene que haber 2 o más que se pongan de acuerdo, que tengan la misma visión, que decidan rechazar lo que ellos piensen en lo individual y poderse unir a un pensamiento corporativo de un cuerpo para poder hacer impacto en medio de un lugar o de una nación, o una iglesia, o un territorio. Imagínate, estos 4 se tuvieron que poner de acuerdo ante una decisión difícil cuando vieron que muchos de los que venían de su pueblo, y estamos hablando que eran escogidos, estamos hablando que eran aquellos expertos en las ciencias, en las letras, no era gente cualquiera, iglesia, no era gente cualquiera que llamaran y que por tal de llevar la corriente fueran parte. Era gente que sabía, que tenía conocimiento de las leyes de Dios, que tenía conocimiento de aquello que lo hacía tan especial de ser parte del reino de Dios. Pero aún muchos decidieron seguir lo que el rey decía y decidieron comer y beber lo que el rey les había dado. Pero hubo 4 que se pudieron poner de acuerdo en medio de un lugar para hacer lo que estaba en el corazón de papá. Hay que entender, es intencional el enemigo cuando quiere fracturar o quiere romper la unidad en medio de una casa. Cuando quiere romper en un lugar ese ambiente de familia, de unidad, de armonía en medio de una casa, de un hogar, de una iglesia. El enemigo siempre va a querer romper todo eso, porque sabe que cuando divide, tiene victoria en medio de ese lugar. Porque sabe que cuando los hijos de Dios se reúnen y se unen en una misma visión, no hay nada que los detenga, porque Dios está en medio de ellos. Hay que entender el poder de estos puntos de cultura, de ser uno y de ser familia. Que cuando yo me atrevo a unirme con el hermano que tengo al lado, que cuando yo me atrevo y decido unirme a la visión de esta casa, va a haber victoria en medio de este lugar. Y aun cuando el enemigo haya planeado, y aun cuando el enemigo haya dispuesto, aun cuando el enemigo haya declarado algo en medio de un lugar, cuando haya alguien que está aferrado a Dios y está aferrado a alguien más, está unido a una persona más que está en ese mismo sentir, ese lugar va a tener victoria, iglesia. Y lo que haya dictado el enemigo no va a suceder, porque hay mayor presencia en medio de ellos, que se llama presencia de Dios en medio de ese lugar. Dios anda buscando una iglesia que esté unida, una iglesia que se pueda unir en amor, en armonía, que puedan permanecer juntos, que decidan estar juntos, porque en medio de ahí va a haber bendición, va a haber victoria en medio de ese lugar. Milagros pueden suceder, el Espíritu de Dios puede llenar este lugar y transformar la atmósfera de la que estamos viviendo. Cuando hay alguien que decide, dile al que tienes al lado, cuando hay alguien que decide. Entonces lo que Dios me hablaba era, en esta historia, era que 4 pudieron decidir ser uno. 4 pudieron decidir permanecer juntos. 4 decidieron, vamos a llegar hasta el final juntos. Ponlo en el ámbito natural. ¿Iba a ser deliciosa la comida? Por supuesto. En ese tiempo, la comida que comían en el palacio y la comida que se comía fuera del palacio, sí había una distinción total. Es como por decir, no, eso se va a transmitir y se puede publicar en otro. Pero a veces aquí comemos buenos cortes, ¿o no? Y cuando hablamos de carne asada, hablamos que va a haber buenos cortes en medio de esa carne asada. Pero trasládate a cualquier lugar, y no especificando el lugar, en otro lado del país. No es lo mismo comer carne asada allá, de carne de allá, que comer carne asada de este lugar, ¿o no? Hay una diferencia de calidad, de producto, ¿o no? Amén. Imagínense en el reino donde estaban de Babilonia. Había una distinción entre lo que comían en la casa del rey y entre los que comían afuera. La comida era buena, la bebida era buena, pero ellos decidieron comer legumbres. Imagínate cambiar un plato diario por 3 años de a gratis, de carne asada,
de buenos cortes por cambiarlo por verduras. 3 años. No es lo mismo, ¿verdad, iglesia? Y en vez de tomarte un buen cocón, helado en cada comida, tomar de día, de mañana y de noche agua. No es lo mismo, ¿verdad, iglesia? Si a veces ponerte de acuerdo en tu familia, vamos a dejar la coca, vamos a dejar esto, nos cuesta trabajo y decidir y ponernos de acuerdo, porque la coca es la coca, la comida es la comida, y tocarla a veces puede causar división en las familias. Pero imagínate, estos 4 se atrevieron a decidir a rechazar toda la comida del rey por comer legumbres y permanecer limpios. Porque el enemigo es astuto, iglesia. Es lo primero que te va a hacer caer o romper la unidad, es en las cosas del alimento. Si recuerdas la Biblia en Génesis, ves cómo cayó Adán y Eva. Y no entro en discusión si fue Adán o fue Eva, fueron los dos. Amén. Entonces, cayeron por aspecto de comida, por no probar un fruto. El enemigo sabe a veces qué tan débiles somos cuando hay cosas que nos hacen dividir y separarnos de Dios. Pero esos 4 decidieron permanecer juntos. Imagínate, les cambiaron sus nombres. Y a ellos no les afectó que les cambiaran sus nombres. Porque eso no te afecta cuando sabes bien quién eres tú. Algo que provoca decidir unirme a otro hermano es la fidelidad que puede provocar en la relación de saber que pertenezco a alguien más de la misma familia. Alguien que tiene la misma creencia, alguien que tiene los mismos principios. El mantenerme junto y el ser fiel a lo que creemos, eso nos hace fuerte, iglesia. Tal vez lo de afuera puede cambiar, a tratar de cambiar lo que tú eres, tu nombre, cómo te dicen. Pero créeme que el reino de Dios ya ha declarado algo sobre ti. El reino de Dios ha declarado que si tú has aceptado a Cristo y has creído en su nombre, tú eres parte de una familia, tú eres hijo de Dios. Y no va a haber nada que pueda cambiar lo que tú eres. No va a haber nada que pueda cambiar tu situación de ser familia, de pertenecer al reino y de poderte unir en esta tierra a alguien más que tiene las mismas creencias que tú. Es fundamental, iglesia, decidir ser parte de un mover de Dios, decidir ser parte de una casa de Dios, decidir ser parte con alguien más, de unirnos, de juntarnos, porque en la unión, iglesia, hay fortaleza, en la unión, iglesia, hay poder. Debemos de entender eso, iglesia. Muchas veces no nos unimos con alguien más porque tiene pensamientos diferentes que yo, pero cuando hay algo más fuerte que te une, a veces lo que destruye una familia o lo que destruye la unidad en medio de un lugar son a veces las cosas pequeñas que no ponemos atención. Tú dirías, ¿qué tiene que ver la comida? Era una situación tal vez pequeña. Tú podrías decir, es más importante cuidar el nombre. Pero Daniel se especifica sobre la comida. No le importó que le cambiaran el nombre, pero sí le importó que le cambiaran la alimentación, con lo cual se iba a él a alimentar y fortalecer. Porque sabemos que en este tiempo, en esta historia, en esta temporada, cuando en los pueblos paganos toda la comida era ofrecida en sacrificio o en honor a sus dioses, las bebidas eran también ofrecidas a sus dioses. Entonces Daniel sabía que ser parte de eso iba a afectar lo que él era, su identidad, y de permanecer fiel a Dios en medio de un lugar. Entonces él se fijó en las cosas pequeñas. Y a veces lo que trae unidad en las iglesias o en una familia es la forma en las cosas más pequeñas. A veces pensamos con ayudar, pero a veces un saludo, cuando llega una persona, saludarla con una buena actitud. A veces esas cosas pequeñas causan más unidad y más poder en un lugar. El tratarlos bien, el recibirlos bien, el saludarlos, iglesia, provoca más unidad que tal vez apoyarlo económicamente a esa persona. Eso te hace parte de una familia, te hace tener pertenencia en medio de un lugar.
Las pequeñas cosas, iglesia, son las que tenemos que cuidar. Esas pequeñas cosas, créeme que son lo que catapulta lo más grande en medio de una casa. Y créeme, yo lo entendí. Tal vez en mi familia, hablando de mis papás y mi hermana, digo, y lo entendí cuando mi mamá falleció. A veces no fueron los viajes que no tuvimos, a veces no fueron las cosas que no pudimos tener, pero vi que lo más importante eran las cosas pequeñas. Entendí que tal vez lo más insignificante para el mundo era lo que más me fortalecía, lo que más me ligaba a mi familia. Y es lo que pasa también aquí en la iglesia. A veces las cosas más pequeñas, el mandarle un mensaje a una persona: ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Cuidar esas cosas pequeñas puede hacer que una familia, una iglesia, un lugar se pueda unir y haya poder en medio de ese lugar. Y puedan decidir aún en las cosas más pequeñas de estar juntos. Si créeme que si nos unimos en una alabanza, una adoración unánime, con un mismo corazón, con un mismo sentir, el impacto que traería en este lugar la presencia de Dios. A veces podemos pensar que son las cosas de lujo, pero no, es cuando un corazón viene preparado y listo para unirse con alguien más, para adorar y exaltar el nombre de Dios, que es lo que causa un impacto mayor en medio de este lugar, de esta casa. Las cosas pequeñas, iglesia, son lo que hace más fuerte la unidad. Las cosas pequeñas son lo que hace más fuerte a una familia. Créeme que las cosas pueden pasar y muchas veces no te vas a acordar en lo natural de lo que te compraron tus papás cuando eras niño. ¿Tú te acuerdas de todos los juguetes, Efra? Pero sí te puedo decir que te acuerdas de aquellos momentos donde tu papá te abrazó, tu mamá te abrazó, cuando tu papá te dijeron, eres lo más especial para mí. Son cosas que marcan el corazón y es lo que causa que dos personas o más se puedan unir y ser uno solo, iglesia. ¿Por qué crees que la iglesia de los Hechos, si más bien era una iglesia que no pedía, era una iglesia que daba? Ellos no se preocupaban por la necesidad. Ellos podían ver en medio de un lugar y vendían todas las cosas, y lo que ganaban de todo era para todos, no era para alguien. Mostraban unidad, iglesia, porque sabía que lo mejor que podía pasar en medio del lugar, que estuvieran juntos, que tuvieran con ese mismo corazón. Y eso fue lo que causó que ese lugar se llenara de la presencia de Dios y viniera ese viento fuerte y pudiera llenar a cada persona, a cada familia en medio de ese lugar. A veces las cosas más pequeñas, iglesia, son las que causan más impacto en medio de un lugar. Créeme, yo lo puedo ver. Puedo ver cuando yo saludo desde la gente que ocupa gerencia, desde cuando puedo saludar a gente que está haciendo la limpieza. Cuando tú lo tratas y lo haces ser parte de un lugar, créeme que la actitud cambia en medio de esa atmósfera. El lugar cambia, la expectativa es diferente en medio de ese lugar. Yo puedo llegar a cualquier lugar y saludar a cualquiera y puedo ver cómo la armonía, cuando nos toca trabajar en equipo, empieza a fluir y las cosas salen. Imagínate en el reino cuando nos unimos nosotros y estamos en un mismo sentir, no pensando en lo que yo necesito, sino viendo lo que Dios quiere hacer en ese lugar, lo que Dios haría en medio de esa casa, lo que Dios cambiaría y transformaría en cada familia, en cada uno de nosotros y en los que han de venir a este lugar. Pero cuando yo decido dejar lo mío y quererme unir a la visión que Dios ha plasmado en medio de esta casa, de poder permanecer firme en esta casa, de tener la misma visión que tienen nuestros pastores, de ser fiel a este lugar, a esta casa, el impacto que traería este lugar, porque empezaría a unir a uno, a dos o más. La Biblia nos enseña, y es un canto que podemos ver, cuando Saúl y David se juntaron, decían que Saúl mataba y David, pero en si los juntas, cuando había dos, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay una mayor victoria, hay una mayor derrota del enemigo cuando dos o más se unen y son uno solo, iglesia. Por eso Jesús, cuando se anticipó, antes de
subir y terminar su tiempo aquí en la tierra, dijo: Padre, yo te pido por ellos que están en esta casa. Te pido por aquellos que tú me has entregado, que puedan ser uno, que puedan tener un mismo sentir, que aunque están en un lugar que no es su casa, puedan permanecer fieles, puedan permanecer juntos, puedan tener unidad. Porque sabía Jesús que en eso hay poder, iglesia, en medio de unas personas que pueden permanecer con esa misma visión. Dile al que tienes al lado: hoy les prometo, los voy a dejar ir temprano. Y luego se quejan, nada, no se crean. Diles: tienes que decidir. Vamos, dile al que tienes al lado: tienes que decidir. Y la prueba que hicieron estos 4 era comer. En lo natural dices, pues se iba a ver mejor aquellos que comieran la comida del rey. Tenía más balance, tenía más variedad. Pero no era la comida en sí, iglesia, lo que los hizo ser mejores. Porque la Biblia nos enseña que fueron 10 veces mejores que todos los demás. Que no hubo nadie en el reino que se les pudiera ni llegar ni a los talones. Pero ese es el poder, cuando alguien quiere ser uno con el que tiene al lado. Ese es el poder, esa es la fuerza, cuando uno decide ser uno con la persona que tiene al lado. En lo natural, ahorita en la actualidad, puedes ver que familias son destruidas. Puedes ver que cada familia, cada persona quiere jalar para su lado. Pero cuando entienden el propósito de estar juntos, empieza a fluir una armonía. Y empiezas a ver cómo todas las cosas empiezan a darse. Estos 4 decidieron permanecer juntos, decidieron estar juntos, pese a cualquier situación, pese a cualquier pronóstico de resultado que pudiera estar dictaminado sobre sus vidas. El eunuco sabía en lo natural que ese alimento no iba a producir lo que ellos decían o lo que Daniel decía. Pero los puso a prueba, porque la gracia de Dios está en medio de aquellos que se pueden poner de acuerdo. El favor de Dios está en medio de aquellos que pueden permanecer juntos. El favor de Dios está en medio de un lugar, de una casa, de una familia, de una iglesia, cuando pueden permanecer juntos, iglesia. No importa las adversidades que podamos enfrentar, no importa que aunque el enemigo esté enfrente de nosotros y esté dictando, esté declarando cosas sobre nuestras vidas. Cuando hay un grupo que puede permanecer junto, cuando hay un grupo que puede permanecer en unidad, cuando hay un junto que procura llegar juntos al mismo final, al mismo lugar, hay victoria en medio de ellos, iglesia. Porque el que determina la situación no es tu enemigo, no es el mundo, iglesia, es Dios en medio de tu vida. El que dicta cuál es tu situación y dicta cuál va a ser tu resultado. Cuando alguien decide estar en un mismo sentir. Qué tan importante es que en un lugar tengamos ese mismo sentir y esa misma identidad. Yo creo que todos aquí somos hijos de Dios. Y causa de eso podemos ser uno con el que tengo al lado. Y causa de ser hijo de Dios y pertenecer a la familia del reino, puedo ser familia con el que tengo al lado. Yo sé lo natural, tal vez no es tan guapo como tú o tan guapa como tú. Tal vez tu peinado es mejor que el de ella o el de él. Pero podemos amarnos unos a otros. Puedo estar de acuerdo con ella. Puedo estar de acuerdo con el que tengo al lado. Y en medio de eso veremos el favor y la gracia de Dios en medio de nuestras vidas.
Pero vuelvo al punto, iglesia, que Dios me traía esta noche. Hubo 4 que decidieron estar juntos. Hubo 4 que decidieron ser parte de una misma decisión. Hubo 4 que decidieron caminar juntos estos 10 días y los 3 años que tenían por delante. Y es donde hay poder en medio de eso. En lo natural, ponte de acuerdo con alguien a estar a dieta. Ponte de acuerdo con alguien en hacer ejercicio todos los días. Dime cuánto puede aguantar el mismo ritmo. O uno flaquea, el otro ya no quiere. Pero cuando tú decides caminar en el mismo sentir que la otra persona, verás el mover de Dios en medio de ti. ¿Cuántos quieren ver el mover de Dios en esta casa? ¿Cuántos quieren ver que Dios haga cosas grandes en medio de este lugar? Decide ser uno y decide ser parte de esta familia. Decide ser parte del mover de Dios. Decide ser parte y pertenecer a esta casa, que en lo natural somos totalmente diferentes, pero tenemos algo en común, que somos hijos del mismo Rey, que pertenecemos a la misma casa y que la misma sangre que me lavó a mí, te lavó a ti. Es tiempo de decidir, es tiempo de tomar una decisión. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos esta noche. Y vamos, si hay algo que ha afectado tu decisión de permanecer juntos, porque estar físicamente en el mismo lugar no te hace ser uno. Estar físicamente en el mismo lugar, en el mismo espacio, no te hace ser familia. Tienes que decidir ser familia y tienes que decidir ser uno con la persona que tienes al lado. La misma historia nos refleja que hubo 4 nada más de todos los que habían sido traídos cautivos a Babilonia. 4 que quisieron permanecer, 4 que no flaquearon, 4 que fueron fieles a Dios, 4 que se atrevieron a cambiar la comida del rey para no contaminarse, 4 que pudieron caminar desde el principio, desde el inicio hasta el final. Y yo lo creo sobre esta casa, yo lo creo sobre este lugar, que no solamente van a ser 4, sino va a haber más que se puedan unir a la visión que Dios ha plasmado sobre esta casa. Es tiempo de dejar las cosas naturales, iglesia, porque realmente lo que movió a estos 4 poder ser uno y caminar desde el inicio hasta el final era la decisión de no contaminarse, era la decisión de ser fiel a Dios, es la decisión de permanecer firmes en sus creencias, en lo que ellos habían aprendido en su casa, en su nación, en el pueblo de Israel. Porque aun cuando fueron enseñados, aun cuando les enseñaron la lengua de los babilonios, aun cuando fueron enseñados en toda doctrina de ellos, aun cuando tal vez yo creo que conocieron la doctrina de sus dioses, a quien alababan, a quien ellos dedicaban su tiempo de adoración, ellos siguieron permaneciendo fiel a Dios, ellos siguieron permaneciendo fiel a su cultura, ellos siguieron permaneciendo fiel a lo que habían creído, a lo que sabían que ellos eran. Que sea un tiempo, iglesia, que no haya nada que te separe de lo que Dios quiere hacer en medio de esta casa.
que rehuses a todo lo natural que te quiera arrastrar y separarte de lo que Dios quiere hacer en medio de ese lugar. Que no haya nada en lo natural que te pueda afectar. Que seas parte, que seas uno en este lugar, en esta casa, en esta familia. Si hubo algo que te afectó, oro que esta noche Dios sea sanando tu corazón. Si hay algo que se está moviendo, oro en el nombre de Jesús, que todo aquello que el enemigo ha querido poner, todo el enemigo que ha querido traer, en el nombre de Jesús se empieza a caer y se empieza a desmoronar. Y que la armonía y la unidad, el mismo sentir, se empieza a despertar en esta casa. En el nombre de Jesús, papá. Padre mío, que podamos ser unos, Señor, con el hermano que tengo al lado. Que podamos ser unos, Señor, en esta familia, papá. Porque sé que tu gracia va a estar sobre este lugar. Sé que tu presencia va a estar y está, Señor, en esta casa, Señor. Y esta noche decidimos, papá, ser unos, Señor, con la visión de este lugar. Ser uno, Señor, con lo que tú has declarado en este tiempo, papá, para esta casa y para esta familia, Señor. Quiero caminar junto con el que tengo al lado, papá. Quiero caminar junto, Señor, con cada persona que ha de llegar a ese lugar, Señor, para exaltarte a ti, Señor, para permanecer en ti, Señor, para ser fiel en ti, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Y aun cuando el mundo, Señor, nos quiera enseñar lo contrario, papá, decidimos permanecer, papá. Decidimos permanecer, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá, porque sé que tu gracia está en medio de este lugar. Sé que tu presencia está en medio de esta casa, papá. Que haya corazones, Señor, que esta noche puedan decidir, Señor, ser uno con lo que se está haciendo aquí, papá. Ser familia en medio de este lugar, papá. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.